Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes. Hoy es martes 20 de marzo del año del Señor 2012. Querido padre, muy buenos días. Buenos días, Fabián. Buenos días, la audiencia. Bueno, ¿cómo anda? ¿Bien? Muy bien. ¿El clima le ha sentado bien? Sí, sí. Hoy ha estado lindo. Hoy está lindo. Ya desde anoche. Sí. Pero ayer a la tarde estuvo bravo la cosa. Bueno, pero igual pudimos solemnizar celebrar a San José. Exacto. El aniversario de la radio. Así Exactamente. Que, gracias a Dios pudimos hacerlo. Y no hubo alcohol, no hubo nada, ¿vio? Bueno, estamos aguardando la presencia de don Luis Manzano, que andaba con un contratiempo. Pero bueno, arrancamos nosotros nomás en esta segunda entrega del Apocalipsis de San Juan, en esta exégesis siguiendo al padre Leonardo Castellani, aunque no exclusivamente al padre Castellani. Y estábamos hablando en nuestro último encuentro de las cartas, los billetes pastorales a las 7 iglesias. Sí, tenemos que terminar hoy. Habíamos llegado, por así decir, a la mitad. No es exactamente la mitad. Llegamos a la iglesia de Pérgamo. Nos quedan las 4 iglesias finales y comenzaríamos hoy con el gran periodo de la cristiandad. Ese gran periodo de esplendor de la sociedad en general, de la iglesia en particular, y de la sociedad gracias justamente a la influencia de la iglesia. Uh-huh. Y San Juan en el Apocalipsis, capítulo 2, versículos 18 a 29, veamos que es una de las cartas más largas en cuanto a contenido de versículos. Se expresaba de esta manera. Al ángel de la iglesia de Tiatira escríbele: esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y cuyos pies son semejantes a bronce bruñido. Conozco tus obras, tu caridad, tu fe, tu beneficencia, tu paciencia, y que tus obras postreras sobrepujan a las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer, Jezabel, que dice ser profetisa y que enseña a mis siervos y los seduce para que forniquen y coman carne inmolada a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Mira, a ella voy a arrojarla al lecho de dolor, y a los que adulteren con ella a una gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos los voy a herir de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que sondea las entrañas y los corazones, y yo os daré a cada uno de vosotros según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que estáis en Tiatira, que no seguís esa doctrina y que no habéis conocido las profundidades de Satanás, como ellos dicen, os digo: no os impongo ninguna otra carga, solo guardad bien lo que tenéis hasta que yo venga. Al vencedor, al que se mantenga fiel a mis obras hasta el fin, le daré poder sobre las naciones, las regirá con vara de hierro y serán desmenuzados como se quebrantan las piezas de arcilla. Yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella matutina. Quien tiene oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Con un texto denso, hermoso al mismo tiempo, pero que, bueno, exige explicaciones, exige una exégesis y aplicaciones concretas. Entonces, ya hemos visto hace un mes en la introducción general que Tiatira corresponde al período de la Iglesia del dominio, que va desde Carlomagno hasta el emperador de la Contrarreforma, Carlos V de Alemania o Carlos I de España. Tiatira significa flaqueza vuelta a fuerza.
Y Eizaguirre da otras significaciones, o sea, otros simbolismos al nombre propio de Tiatira. Filia, por la fe y la piedad que florecieron en Occidente. Illuminata, por la excelencia de las leyes promulgadas por los concilios y por los reyes, así como por el ejemplo de las virtudes que incluso salieron de los tronos. Aromata, por los monasterios y órdenes religiosas, templos, hospitales, etc., que se esparcieron como suave aroma por todas partes. Sacrificium laboris et contritionis, por los cismas, las invasiones y persecuciones de los maometanos y la rebelión protestante. Esta edad se divide en baja y alta edad media. Entonces, los nombres esos quedan claros, ¿no es cierto?, sobre todo en el elogio que se le hace a este período. Conozco tus obras, vamos a volver ahora sobre eso, tu caridad, por ejemplo, los hospitales, que típicos de esa época, al mismo tiempo las universidades, vemos obras de beneficencia, obras de caridad corporales y espirituales. Claro. Fundar una escuela, fundar una universidad, obra de caridad, de beneficencia, espiritual. Fundar un hospital es en el orden material, en el orden de las obras materiales. Conozco tus obras, tu caridad, tu fe, que llevó a multiplicar los templos, las basílicas, las catedrales góticas, primero románicas, después góticas, tu beneficencia, tu paciencia, ahí vimos el sacrificio a causa de las persecuciones, y que tus obras postreras sobrepujan a las primeras. Bueno, ahí está bien claro, ¿no es cierto? Flaqueza vuelta a fuerza, o filia, por la fe y la piedad que florecieron en Occidente, illuminata, por la excelencia de las leyes promulgadas, tanto por los concilios como por los reyes, tanto en el orden de la sociedad espiritual como en el orden de la sociedad política. Así como por el ejemplo las virtudes que incluso salieron de los mismos tronos, un San Luis rey de Francia, pero incalculable, o sea, canonizados o beatificados, hay como 36, 37 reyes o reinas o príncipes de esta época. O sea que llevando a cabo su función política de rey, o de emperador, o de princesa, o de reina, al mismo tiempo practicaron heroicamente la virtud a punto tal de ser beatificados y canonizados, no al estilo de los modernos, ¿no? No, claro. Que van a ser beatificados y canonizados también, por supuesto, dentro de poco, Sí. por practicar la virtud de la antirreligión. Sí, de las Naciones Unidas y de los derechos humanos. Aromata, por los monasterios y órdenes religiosas, templos, hospitales, que se esparcieron como suave aroma por todas partes. No sé si tuvo alguna vez oportunidad de ver en ese tipo de enciclopedias o de algo por el estilo, ¿no es cierto? Un mapa, por ejemplo, de Francia o de España, donde aparecen los monasterios. Es impresionante. Lleno, a rebosar. Impresionante. La cantidad de monasterios, sin ir más lejos, los fundados por San Bernardo de Claraval. 60 y pico de monasterios, él solo fundó. Y después ya casi al final, la cantidad de Carmelos que fundó Santa Teresa en muy poco tiempo en España. Ya es casi al final de este periodo. Tus obras postreras sobrepujan a las primeras. Y después el sacrificium laboris et contritionis, los cismas, tanto lo vamos a ver ahora, tanto de Oriente como de Occidente, las invasiones y persecuciones de maometanos, la rebelión de los protestantes, etc. Bueno, y el padre Castellani nos dice, esta edad se divide en baja y alta edad media. En la primera, la Iglesia padece lucha terrible. Es el siglo de hierro del pontificado. En la segunda, la lucha y la paciencia producen un florecer cristiano de plenitud incomparable, desde Santa Juana de Arco y San Fernando hasta Isabel la Católica y Santa Teresa.
El elogio divino a esta iglesia es tal como en ninguna otra. La Iglesia Católica llega entonces a su apogeo. Son los años de la Alta Edad Media, de las Cruzadas, de las catedrales, de la Suma Teológica y la Divina Comedia, de la Reconquista de España, de los grandes descubrimientos y conquistas, pero también los años de la Inquisición, de la Muerte Negra, de la Gran Rebelión Religiosa y las guerras religiosas y nacionales. Y todo eso está perfectamente consignado en el texto mismo del Apocalipsis. Entonces, alguien que lo lee sin tener en cuenta todo esto, a lo mejor no entiende. Conozco tus obras, tu caridad, tu fe, tu beneficencia, etcétera, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa y que enseña a mis siervos y los seduce para que forniquen y coman. Y ahora vamos a explicar todo. ¿Por qué? Claro. Y ahí está claramente los dos aspectos. Está perfectamente graficado, significado en el texto del Apocalipsis. Entonces, antes que sucediera todo esto, evidentemente era difícil predecir lo que iba a suceder en este periodo. Pero nosotros ahora con la retrospectiva vemos claramente cómo está anunciado. Ahora, si eso es así, vale lo mismo entonces para las tres iglesias que van a venir. Claro. Realmente la iglesia desde Carlomagno se engrandece y sus obras se magnifican. Los santos, doctores, misioneros, reyes cristianos y caballería fundan la cristiandad europea, detienen al Islam, crean las modernas naciones católicas, fijan la doctrina y el culto y al fin difunden la fe en el Nuevo Mundo y la hacen arribar a Asia y a África. En este tiempo se escribe la Suma Teológica y la Divina Comedia. Surgen las grandes universidades y cristiandad se confunde con civilización. Está perfecto, todo eso es del padre Castellani, por supuesto. Él hereda también de otros autores para en 5 renglones darnos como una radiografía de esta época. Las notas principales de esta iglesia, fidelidad y caridad, por eso dice, conozco tus obras, tu caridad, tu fe, tu beneficencia, tu paciencia, y que tus obras postreras sobrepujan a las primeras, son exactamente el reverso del reproche a la iglesia de Éfeso. Dice, tengo contra ti que has perdido tu caridad primera. Le dice a la primera iglesia de Éfeso, que había justamente sobresalido por esa caridad fraterna. Tengo contra ti que has perdido. Y aquí, todo lo contrario, felicita, honra esa fidelidad y esa caridad. Pero, en contrapartida, la iglesia medieval tiene su veneno, y él es principalmente el cesaropapismo de los reyes, que se hacían pontífices o profetas, y el poder feudal de los eclesiásticos, que originó muchas veces lascivias, mundanismo, prepotencia, perjurios y simonías. Esa fue la llaga que realmente deshizo la cristiandad, preparando primero y nutriendo luego la gran rebelión religiosa del protestantismo, precedida de muchas otras rebeliones parciales, preparatorias, como la virulentísima de los albigenses. Entonces, más o menos ahí queda perfectamente resumido esta época, este periodo de la Iglesia. Y ahora hacemos un poquito de exégesis, tomamos algunas de las frases o de las expresiones del texto del Apocalipsis. Esto dice, ¿quién dice? El Hijo de Dios. Cristo es reconocido como Hijo de Dios en todo el mundo civilizado. Esta es la edad fiel, llena de buenas obras. También esto dice el que tiene ojos como llamas de fuego, para ver con vigilancia y celo la corrupción oculta que a pesar de todo recorre en el fondo a esta edad como a todas las otras. Indica la represión de las herejías hasta la creación de los tribunales de la Inquisición. También esto dice aquel cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, para deshacer a esta edad como a las otras cuando la corrupción haya predominado. La severidad de las leyes promulgadas contra los vicios y errores
así como también el brazo secular puesto al servicio de la Iglesia, sea en las cruzadas o sea en el castigo de los herejes. San Juan repite siempre la misma fórmula para designar la herejía, y esa fórmula es la prescripción única del Concilio de Jerusalén, que contiene dos elementos permanentes de toda herejía: una relajación moral y una contaminación intelectual de paganismo. Eso ya lo hemos visto el mes pasado, hay que recordarlo, tenerlo siempre presente. A lo largo de todas las 7 iglesias, por lo menos las 6 primeras, la séptima no, va a estar este problema. La misma fórmula para designar la herejía subyacente todo a lo largo de la iglesia. Una relajación moral y una contaminación intelectual de paganismo. Vaya si vemos eso hoy. Hoy está premiado, está felicitado, está incentivado todo lo que lleva a la relajación moral y producto de una contaminación intelectual de paganismo. Claro. O sea, la corrupción de la inteligencia, la corrupción en la inteligencia lleva a la corrupción en lo moral. Entonces, cuando se pregunta, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué podemos hacer para frenar con tantas cosas en el orden moral? Y empiecen por iluminar la inteligencia, por formar la inteligencia, que es todo lo contrario. Pudren a propósito en las escuelas, en las universidades, a través de la prensa, pudren la inteligencia y después se quejan o se asombran de los efectos. Tal cual. Así que eso es todo a lo largo del Apocalipsis. Y ahora, bueno, analizamos un poquito eso que dice el Apocalipsis, hace referencia clara: tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetiza y que enseña a mis siervos y los seduce para que cometan fornicación y coman lo sacrificado a los ídolos. Esa era la prescripción del Concilio de Jerusalén y la herejía que va a estar todo, pero aquí aparece designado con nombre, que está tomado, como vamos a ver, del Antiguo Testamento. Tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Evidentemente que había algo concreto, pero es, como vimos siempre, es un símbolo, es un tipo que va perfectamente a expresar el antitipo. Entonces, cuando San Juan escribe el Apocalipsis iluminado por el Espíritu Santo, si él alcanzó a comprender, a ver todo el contenido de lo que se le era revelado y que él está profetizando, yo no lo sé. Conocía perfectamente, sí, la Jezabel del Antiguo Testamento. ¿Qué simbolizaba? ¿Qué representaba? ¿Qué estaba anunciando, profetizando para esta edad de la iglesia esa Jezabel? No sé si él llegó a verlo. En lo que se le revela, en aquello que el Espíritu Santo le inspira para escribir. Pero para nosotros es claro ahora. La aplicación del tipo al antitipo. Entonces, Jezabel es el nombre de la hija del rey de Sidón, esposa de Acab, rey de Samaria, la cual hizo idolatrar al pueblo de Israel. Aquí se da este nombre como símbolo, aplicándolo a una profetisa que, ocupando sin duda en esa iglesia una situación oficial, predicaba el error nicolaíta. Aquí podemos recurrir nuevamente a la iglesia de Éfeso, en esa carta, en el pasaje del versículo 6. Le leo. Entonces, si vemos en la carta que le dirige nuestro Señor a Éfeso: esto empero tienes, que aborreces las obras de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Entonces, los verdaderos cristianos de la primera iglesia de Éfeso aborrecían esas obras de los nicolaitas. Va a aparecer de vuelta también en el versículo 14 ya de la iglesia de Pérgamo. Pero tengo contra ti algunas pocas cosas, mantienes ahí algunos que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a dar escándalo a los hijos de Israel, para que comieran carnes inmoladas a los ídolos y fornicaran. Así tú también mantienes algunos que sostienen la doctrina de los nicolaitas.
palabras. Bueno, aquí reaparece. Vemos que está siempre subyacente, el mismo problema. Entonces, Jezabel era la hija del rey de Sidón, esposa de Acab, rey de Samaria, la cual hizo en el Antiguo Testamento idolatrar al pueblo de Israel. Simboliza ella las herejías de la Edad Media, principalmente la intromisión del gobierno feudal en la Iglesia y la intromisión de los hombres de Iglesia en la política, el césaropapismo y el papocesarismo. Nada mejor como símbolo de la famosa lucha de las investiduras que atruena con sus choques todo el bajo medioevo. La reina soberbia hizo asesinar a Nabot para alzarse con su viña y pervirtió al rey Acab. Al fin fue arrojada por su balcón, pisoteada por sus caballos y devorada por los perros. Eso está perfectamente profetizado. Voy a castigar a sus hijos con la muerte, y conocerán todas las iglesias que yo soy el que escudriño las entrañas y corazones, y retribuiré a cada uno de vosotros conforme a vuestras obras. Y aquí que a ella la arrojo en cama, y a los que adulteren con ella los arrojo en gran tribulación. Así como fue arrojada Jezabel por el balcón, fue pisoteada y comida por los perros, y lo único que dejaron fue la calavera. Hasta los huesos se comieron del resto del cuerpo. Bueno, lo mismo pasó como castigo terriblemente profetizado, prefigurado en la muerte de Jezabel. Esta Jezabel es el tipo de la mujer proterva, cruel, lasciva en el Antiguo Testamento. Esa jurisprudencia de la Edad Media se le parece mucho, pues pervertía a los monarcas, justificándoles sus caprichos. Vaya si hay Jezabeles hoy en día. Y el siglo XIV, ustedes recuerdan, muchas veces me han oído a mí o han leído que yo señalo el punto el punto más alto del cual ya viene la comienza caída. La caída, lo sitúo en 1303, con la muerte de Bonifacio VIII. Cuando ya no solamente hay una separación en la práctica, como muchas veces hubo, más o menos, en tal o tal reino, la separación entre el trono y el altar, sino ya codificado, realmente en las inteligencias, en las leyes. Comienza la gran separación que se va a terminar de efectivizar en la Revolución Francesa. Pero ya comienza en 1303 la separación entre la sociedad civil y la sociedad religiosa, de lo cual morimos nosotros hoy. Entonces el siglo XIV sufrió una gran tribulación. Guerras nacionales, cisma de Occidente, guerras feudales, conflictos eclesiásticos, corrupción del clero, divisiones en las familias, amenazas de los turcos, epidemias, hambres, sediciones. Así como fue grande la gracia otorgada a esta época, así fue grande el castigo que cayó sobre sus abusos. Recordará usted y ustedes el famoso axioma: la corrupción de lo mejor es lo peor. Claro. Y vemos claramente aquí lo que hemos podido meditar, no tanto este año, yo no hice mucho hincapié este año, pero sí hace 2 años, con ocasión del tercer domingo de Cuaresma, la parábola del fuerte armado. Cuando es arrojado de un alma, de una casa, de una sociedad, el demonio anda rondando por lugares vacíos, desérticos, y dice: voy a volver a mi casa. Y la encuentra ordenada, adornada, como hizo la cristiandad con la sociedad civil. Y vuelve a entrar allí con 7 demonios peores que él. Y a partir de 1303 vemos humanismo, renacimiento, protestantismo, masonería, Revolución Francesa, capitalismo, comunismo, modernismo. Yo lo lamento, pero son 7. Tal cual. Eso, no sé si recuerda, está para aquellos que quieren ver un poco más esto. Yo lo toqué en el sermón del tercer domingo de Cuaresma de 2010.
Lo pueden encontrar en el blog de Radio Cristiandad, radiocristiandad.wordpress.com. Bueno, y después vamos tomando algunas de las frases que aparecen también en esta carta. Le he dado tiempo, dice el texto. El tiempo de esta iglesia, que duró 10 siglos, es mayor que el de todas las pasadas. Fornicar con los reyes de la tierra llama la Escritura a las debilidades y contubernios de la religión, sinagoga, en su momento, e iglesia, para con el poder civil. Debilidades y contubernios, hoy en día, de la iglesia para con el poder civil. Y en aquel entonces, aquellos papas débiles, así como hubo muchos realmente gigantes en santidad, como un Gregorio VII, hubo muchos débiles ante el poder civil. Papas, obispos, abades y reyes que explotaron esa debilidad. Entonces, fornicar con los reyes de la tierra. Debilidades, contubernios de la religión para con el poder civil. Recordemos siempre que hay una equiparación entre la fornicación y esta entrega, ¿no?, que en la Escritura aparece un montón de veces. Cuando Dios se refiere a esta bajeza del hombre y del aspecto religioso, habla de fornicación. Adulteren. Exactamente la misma aclaración. Adulterar aquí viene en sentido espiritual. Claro. En el sentido de idolatría y falsa doctrina. El instrumento del adulterio se convierte en instrumento de tortura, pues el lecho de los malos amores se vuelve lecho de enfermo. He aquí que a ella la arrojo en cama, y a los que adulteren con ella los arrojo en grande tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces, el lecho de la fornicación se convierte en castigo. Y es lo que sucedió, o sea, ese lecho de fornicación, que fue justamente el ámbito de las relaciones entre la iglesia y el Estado, entre lo espiritual y lo temporal, se convierte en castigo. De la misma manera que surgieron las grandes virtudes, los grandes reyes, los grandes príncipes, los grandes pontífices, papas y obispos, también la miseria a nivel de lo político y de lo religioso. Eso en esa edad media. Los de hoy ya no tiene parangón. Esto representa las tremendas epidemias de la Edad Media y su culminación en la muerte negra, tremenda pestilencia desconocida que invadió casi toda Europa, diezmó su población en 1/3, sembró el terror y el desaliento, paralizó el progreso y prácticamente cerró el auge de la Edad Media. El castigo fue terrible. O sea, comparado con la gracia que había recibido esa sociedad, el castigo, por no haber sido fiel. Y ahí comienza la decadencia. Es interesante esto que dice el padre, es del padre Castellano, sí. ¿no? La tremenda pestilencia desconocida de la muerte negra. Los hijos de Jezabel son los príncipes pretendiendo usar de la religión, y son los prelados pretendiendo el poder político. Son los herejes, los rebeldes a los dos poderes, y los herejes son puestos a muerte en la Edad Media, porque nace la pena de muerte por herejía, las hogueras, la Inquisición. Todo esto, el hombre moderno no entiende nada de esto, no puede comprender. Pero justamente hay que ser justo, históricamente, porque estamos hablando de los príncipes que pretenden usar de la religión, pero de los prelados que pretenden el poder político. No hablamos solamente de los políticos que son malos políticos, también hablamos de los prelados malos. Y los herejes son los rebeldes a los dos poderes, a punto tal que esa herejía
compromete la paz del orden social. Y es por eso que los reyes, los emperadores, los príncipes reaccionan contra los herejes, porque le están quitando la paz a sus estados y quieren entonces eliminarlos. Pero ahí surge un problema, que podría ser que la eliminación no fuese por herejía, sino un pretexto simplemente para eliminar a aquel que no me gusta. Y entonces la Iglesia dice, no, un momentito. Si bien los herejes comprometen la paz nacional, la paz de la sociedad, y si no se convierten son dignos de ser puestos a muerte, nos toca a nosotros, poder espiritual, decir con claridad quién es hereje y quién no. Y la institución de la Inquisición tuvo exclusivamente esa finalidad. Y esto va dicho para aquellos de la leyenda negra y demás, y que denigran la Inquisición. En realidad la Inquisición fue creada para salvaguardar a posibles inocentes. Y entonces, una vez que sí, la Iglesia decía, este es hereje, y ese hereje recalcitrante que no se quiere convertir, lo entregaba al poder temporal para que el poder temporal se encargase de él. Pero si no era hereje, o si siendo hereje se convertía, no había tal entrega al poder temporal. Esto muy en breve, por supuesto que hay libros y demás, conferencias, artículos, en caso nuestro aquí en Argentina, de personas muy, muy cultas, muy ilustradas en este. Incluso Hilaire Belloc tiene un libro sobre este tema, ¿no es cierto?, sobre la Inquisición. No nos vamos a alargar ahora, pero basta esa explicación para los que tienen buen entendimiento, a buen entendedor pocas palabras, sobre la naturaleza de la Inquisición y entonces su legítima defensa. Defendemos legítimamente la Inquisición en el buen sentido, que nació para salvaguardar a los inocentes y castigar dignamente a aquellos que comprometían no solamente el orden religioso, espiritual, sino también el orden temporal, la misma sociedad civil. Y la Inquisición no mató a nadie. No, fue el poder temporal. Y aparte, quien estudia bien a fondo el tema de la Inquisición, verá que, igual que aquí en Argentina y en tantos, los números los aumentan los que en definitiva hoy por hoy tienen el sartén por la manga. Los números son realmente prácticamente ridículos comparados con las inquisiciones del siglo XX, mamita mía. No, sí, claro, por supuesto. Inclusive también otra de las finalidades era combatir al mal clero. Y encontramos allí, por ejemplo, que entre los casos que más juzgaba la Inquisición eran de las solicitaciones en el confesionario. En el confesionario, sí. O sea que en realidad la Inquisición, como usted bien dice, fue hecha más para salvaguardar, de castigar a inocentes, que para andar persiguiendo brujas. ¿Qué pasa? Que los protestantes, al momento que llegan, también hacen la Inquisición, y la Inquisición protestante sí que fue salvaje, y sí que mató gente. Y entonces mucha gente confunde, porque se lo han hecho confundir justamente a propósito, los dos tipos de Inquisición. Uh-huh. Entonces aparecen los elementos de tortura de la Inquisición. Y resulta que los elementos de tortura de la Inquisición eran de los protestantes, como la famosa muñeca, esa con los pinchos, donde metían a uno y lo torturaban cerrándole la muñeca. Uh-huh. Eso es alemán. Y era de los protestantes luteranos. Uh-huh. O la quema de las brujas de Salem, otro de las leyendas más difundidas de la Inquisición, que fue hecha por los protestantes. Exactamente. Pero sí, si tenemos leyendas de hace 20, 15 años en Argentina, y la pobre juventud se la traga, esa leyenda, que queda para lo que pasó en 1400. Claro. Bueno, y también es digno de mencionar que los hijos de Jezabel van a morir de muerte espantosa. Sí, y es impresionante cómo el texto lo pone, ¿no es cierto? Heriré de muerte. Es como una redundancia. Heriré de muerte. O sea, evidentemente yo mato a alguien, lo hiero. Pero es un poco como el cantar de los cantares. Esa reduplicación muestra que es el cantar.
¿no? Es el cántico por excelencia. Y heriré de muerte es la muerte realmente atroz. Claro. No es cualquier muerte. Y eso también grafica perfectamente esta época. Dice el padre Castellani, no de cualquier muerte. No de cualquier muerte se habla aquí. La reduplicación griega morir de muerte significa la muerte violenta y atroz. Es un castigo de Dios, no solamente para los castigados, sino también para los castigadores. Esto es importantísimo. ¿Qué significa eso? Triste estado el de una sociedad que tiene que defenderse con este extremo, aunque evidentemente la sociedad tenga que defenderse. Bueno, yo aquí pongo siempre un ejemplo para que se entienda bien, porque quien lee esto, y por más que entienda más o menos históricamente, pero le toca más de cerca si yo hago referencia a un padre o una madre. Triste estado el de una familia que tiene que defenderse con un rigor extremo respecto de sus hijos. Por supuesto que los tiene que corregir y que tiene que defender el resto de sus hijos si es que tiene varios y hay uno que está perjudicando el bien común de la familia. Pero triste estado al cual llega ese padre y esa madre que no siempre, a nuestro Señor Jesucristo le salió un Judas de sus 12 apóstoles. Puede suceder en una familia que, habiendo hecho todo lo necesario para educar bien a sus hijos, de todos modos le salga un rebelde, pero muchas veces hay falla en el padre y en la madre. Y después, cuando tiene que recurrir a esos extremos, castigos extremos, tiene que hacerlo. Pero qué triste ese estado. Bueno, lo mismo le pasó aquí a nivel sociedad, a esa sociedad medieval. Por sus prevaricaciones, por sus pecados, tuvo que llegar a ese triste estado, necesario, totalmente justificado, la Santa Inquisición, pero Inquisición al fin. Hubiese sido mucho mejor haber tenido que organizar tribunales para premiar la virtud y no tribunales para castigar el vicio. Pero tuvo que llegar a instituir tribunales para castigar. Triste estado, morir de muerte. Bueno. Los versículos 24 y 25 son muy importantes. Dice así el texto y le explicamos un poco. A vosotros, los demás que estáis en Tiatira, que no seguís esa doctrina y que no habéis conocido las profundidades, como dicen ellos, de Satanás, no echaré sobre vosotros otra carga. Ya vamos a ver, no echaré sobre vosotros otra carga. Solamente guardad bien lo que tenéis hasta que yo venga. Vamos a explicar un poco esos dos versículos, 24 y 25. La admonición se dirige a los que quedan, a las reliquias, como llama siempre la Escritura, a los que permanecen fieles en una corrupción general. Estos son los que no tendrán, en este periodo la mala enseñanza, la doctrina pagana o racionalista de los juristas de uno y otro bando, los que no se corromperán con los abismos de Satán. Sí, los que no tendrán, los que no profesarán, los que no practicarán durante esa época esa mala enseñanza. Entonces son los que quedan, las reliquias. Y la admonición, la exhortación, esa frase de ánimo, esa arenga, animando a los que quedan, porque evidentemente los que quedaron de esta época habrán dicho, ¿qué hacemos? Se viene todo abajo. Alguien que haya podido, digamos, realmente medir hasta dónde llegó la sociedad civil y la iglesia, y comenzar a ver cómo se desmorona todo. Realmente para perder ánimo, para desanimarse, para desesperarse. Y entonces viene la admonición a los que quedan, a las reliquias, a los que no se corrompieron, a los que no profesaron esa religión de Jezabel, los que no cayeron en los abismos de Satanás. ¿Qué les dice? Vamos a ver entonces, los gnósticos pretendían dar una ciencia de los secretos divinos, de ahí el nombre, gnóstico,
y en realidad eran impostores. Y sus llamados misterios o abismos, su ciencia secreta, eran inventos de Satanás que llenaban a los adeptos de soberbia e impiedad. Entonces, cuando la iglesia se debatía, luchaba contra los paganos, en la iglesia anterior, en Pérgamo, ¿se acuerdan? Pérgamo de Pergamino, las herejías, los grandes doctores, Satanás estaba como en un trono. Lo dice claramente el texto de la iglesia de Pérgamo. Estaba manifiesto, patente, en los cultos idolátricos. Por así decir, era fácil distinguir, discernir. Ahora la idolatría se vuelve encubierta y profunda. Abismos de Satanás. Trabaja por debajo. Ahora los pecados se hacen hondos. Muchos de estos pecados son tenidos por grandes prelados o reyes gloriosos. Imaginen para el pueblo sencillo ver a sus conductores, a sus jefes, a sus guías en lo temporal, en lo religioso, prevaricando. En vez de practicar la virtud, caer en el vicio. La avaricia, el concubinato, sacrílego en el clero, la crueldad, el orgullo de los príncipes, vigen en medio del respeto del pueblo a las autoridades, porque todavía seguía la influencia de esta edad que constituyó la cristiandad, y los súbditos eran buenos súbditos. ¿Qué daría un buen súbdito por tener un buen rey, un buen emperador, un buen papa? Pero justamente esta prevaricación, igual que hoy en día, lleva un momento, ya llega a un grado tal que el pueblo sencillo, el pueblo fiel, termina por despreciar a los papas, a los cardenales, a los obispos, a los sacerdotes, a los reyes, a los emperadores, a los presidentes, gobernadores, etc. Porque el pueblo sencillo espera otra cosa del que está encumbrado en autoridad. El que tiene todavía una noción de autoridad espera otra cosa. Y cuando espera eso y no lo encuentra, llega un momento que viene el desprecio. Así que ese es parte del versículo, y entonces le dice que no le va a imponer otra carga. El mismo peso de la corrupción de la iglesia medieval la llevará a su ruina. Diciendo, esto es suficiente. ¿Para qué te voy a poner otra carga? Con esto tenés suficiente. Claro. Es decir, las naciones que no se reformen se hundirán definitivamente con el mismo peso de la corrupción interior de sus iglesias. La amenaza divina contenida en este versículo significa que ese solo peso iba a hacer pedazos a la iglesia de Tiatira, como de hecho ocurrió en la gran crisis del siglo XVI y después en la Revolución Protestante. Y forma parte del versículo 25, solamente guarda bien lo que tienes hasta que yo venga. Aquí hay que tener en cuenta también, capítulo 3, versículo 2, ponte alerta y consolida lo restante que está a punto de morir. Versículo siguiente, capítulo 3, versículo 3, acuérdate, por tanto, tal como recibiste y oíste mi palabra, guárdala y arrepiéntete. Y ya después en la iglesia de Filadelfia, capítulo 3, versículo 11, vengo pronto, guarda con firmeza lo que tienes, para que nadie te arrebate la corona. Aquí estamos solamente, guardad bien lo que tenéis. Son 4 las exhortaciones a conservar la tradición, a guardar fielmente lo recibido. Guardad bien lo que tenéis, consolida lo restante que está a punto de morir, acuérdate tal como recibiste y oíste mi palabra y guárdala, vengo pronto, guarda con firmeza lo que tienes. Son 4 admoniciones, una en Tiatira, 2 en Sardes, una en Filadelfia. A conservar la tradición. Y por eso la iglesia siempre ha sido tradicional, tradicionalista, guardando lo que fue recibido y en la medida de lo posible transmitiéndolo. Pero dice, hasta que yo venga. La parusía aparece en el horizonte, es la primera mención de ella en las cartas. La tradición, lo que tenéis, conservadlo, reforzadlo, hacedlo fuerte.
El Concilio de Trento fija las instituciones de la Iglesia medieval y desde entonces no se deben hacer cambios en el sentido de reformas, reestructuraciones, creaciones. Entonces vemos la gran diferencia entre el Concilio Vaticano I y el Conciliábulo Vaticano II. Claro. Aparece claramente. Mantén lo que tienes. No tienes que reformar nada, recrear nada. No tienes que hacer una nueva misa, un nuevo código de derecho canónico, un nuevo catecismo, etcétera, etcétera. Esta frase, hasta que yo venga, significaría que la parusía fue postergada, pero no por mucho tiempo, y que la consigna de la Iglesia desde aquel momento es conservar, no crear nada nuevo. Y de hecho la Iglesia desde entonces así procede. Instaurare omnia in Cristo. Mira hacia atrás y aspira a una restauración, la restauración final en Cristo y por Cristo. No crea nada nuevo. Uh-huh. También ahí ya hay una aclaración, como vamos a ver después en la iglesia de Sardes, a lo que se nos predica y se nos insta hoy en día, justamente de restaurar. La restauración será final en Cristo y por Cristo. Recapitulare omnia in Cristo. Recapitular, llevar a la cabeza todas las cosas en Jesucristo, lo cual hará Él mismo con su segunda venida. La Iglesia antigua y la Iglesia medieval conforman el culto, la liturgia, el derecho canónico, las costumbres cristianas, la monarquía católica. De todo eso que parece definitivamente dado, vivimos nosotros. Y de su corrupción morimos. Claro. Esta recomendación de aferrarse a lo tradicional se repite en forma más apremiante y dramática en las dos cartas siguientes. Bueno, y después viene otro versículo, el poder sobre los gentiles, sobre las naciones. De hecho, la Edad Media terminó con el paganismo, contrarrestó las irrupciones asiáticas, dominó las herejías sociales, señoreó el gentilismo en todo el orbe con los grandes descubrimientos, las grandes conquistas, que la cierran como con un broche de oro. Por eso dice, tus obras posteriores sobrepujan a las primeras. Pero poder, así como se quiebran los vasos de arcilla con una vara de hierro, del mismo modo quebrará Cristo este mundo blandengue y liberal cuando vuelva, dice el padre Castellani. La Edad Media, embestida por la fe, fue una imagen de la reyesía de Cristo. Y los reyes cristianos no fueron muy dulzones con los que estaban en el error o con los que amenazaban el orden de la sociedad cristiana, como ya hemos visto. La monarquía cristiana no alcanzó a instaurar de hecho la realeza de Cristo, y el espíritu pagano y herético que tiende a relegar la religión al templo y absolutizar al Estado fuera del templo, resistió obcecadamente, progresó lentamente y al fin venció con Lutero y la Revolución Francesa. Las 4 primeras iglesias representan la creciente histórica del cristianismo, el apogeo de la iglesia, y desde la 4ª comienza la bajante, la decadencia externa, el decaimiento por lo menos en lo temporal. El terminar el cenit del profeta indica la característica común, el crecimiento, el triunfo, el poder exterior, como la carrera de Cristo hasta el Domingo de Ramos. Desde aquí comienza el tiempo en que las fuerzas adversas a Cristo recibirán paulatinamente el poder de hacer guerra a los santos y vencerlos. Eso lo vamos a ver en el capítulo 13, después con las 2 bestias, pero es en el capítulo ese 13, versículo 7, que San Juan retoma una cita del profeta Daniel y dice que llegará un tiempo que se le dará poder al anticristo de hacer la guerra a los santos y vencerlos. Que tengan en cuenta algunos, ¿no?
que prometen siempre el triunfo, la victoria. Les será dado el poder de hacer la guerra a los santos y vencerlos. Viene la crisis del llamado Renacimiento, con su infaustísima reforma, y después las otras dos crisis aún más graves, de las cuales la tercera es la decisiva. Todo esto concuerda con el contenido de los mensajes. Se te tiene por viviente, pero estás muerto, Sardes. Tu debilidad, Filadelfia, eres tibio, y los 5 adjetivos urentes, desdichado y miserable, y mendigo y ciego y desnudo, de la Odisea. La estrella matutina es la promesa espiritual, representa la salida del sol, es decir, Cristo en su segunda venida, anunciando a Nuestra Señora. La estela matutina. Estela matutina. Estela matutina, la estrella de la mañana, es muy importante. Yo señalo siempre aquí, ya con ese premio que le está prometido, al vencedor le daré la estrella de la mañana, es decir, le daré la Santísima Virgen, que como estrella de la mañana, lucero de la mañana, anuncia la aurora y anuncia la salida del sol de justicia, que es Jesucristo. Entonces, pero si está anunciado esto, le daré esa estrella de la mañana, quiere decir que en este momento comienza la gran noche de la historia. Entonces yo siempre digo, puede ser, Dios puede, evidentemente, si Él quiere hacer salir el sol a las 3 de la mañana. Puede ser que haya un reflorecimiento. Pero la conjetura, lo normal, es que el sol salga a la hora que tiene que salir. Por lo tanto, no esperemos ese resurgimiento, ese sol de justicia, antes, como nos lo están prometiendo aquellos que no quieren ser profetas de desgracias y son profetas de mentiras. No sé si me entiende. Sí, totalmente. Pero los oyentes, también. Bueno, si no le explico a usted, meta, hable. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿cómo lo entiende usted? Hable, no. Lo dejo hablar, sí, hable, no tenga miedo. Buenos días. Y llegó justamente. ¿Usted quería alguien que hablara? Estamos viendo justamente la estrella de la mañana, promesa espiritual, representa la salida del sol en su momento, cuando corresponda. Cristo en su segunda venida, anunciado por Nuestra Señora, y no antes. Entramos en ese momento se entra en la gran noche de la historia, la historia de la humanidad. Y no habrá salida del sol hasta el momento indicado por Dios. Preanunciado por la estrella de la mañana, que es Nuestra Señora, estela matutina. Por supuesto que lo de la estela matutina también se le puede aplicar a nuestro Señor. Pero vemos una vez más como muchas veces la Sagrada Escritura le atribuye a la Santísima Virgen, por ejemplo, sabiduría. Leamos en más de una de las misas consagradas a Nuestra Señora, la epístola está tomada de los libros sapienciales y se le aplican a Nuestra Señora lo que en realidad es de nuestro Señor, la sabiduría. La sabiduría de Dios es nuestro Señor, el verbo de Dios, el Hijo de Dios encarnado. No es la Santísima Virgen. Y sin embargo, la Sagrada Liturgia se lo atribuye a Nuestra Señora. Acá lo mismo. En las letanías lauretanas tenemos estela matutina, como invocación a Nuestra Señora. Entonces es la estela matutina, el lucero de la mañana, quien anuncia la aurora, la salida del sol de justicia. Y va a venir entonces primero Nuestra Señora, como vamos a ver después, dentro de un poquito, va a venir Nuestra Señora para preparar la segunda venida de nuestro Señor. Por eso, el padre Castellani dice, desde ahora los fieles no deben poner sus ojos en triunfos temporales. Esto no es mío, es del padre Castellani. Y no es del padre Castellani. Claro. Desde ahora, y no es de hoy, es desde aquel entonces. Los fieles no deben poner sus ojos en triunfos temporales, que les serán negados. Eso terminó. Solo la segunda venida ha de ser su indefectible lucero. Son 2 renglones, es magnífico esto. Y eso borra de un plumazo toda falsa expectativa y al mismo tiempo da
digamos, un ánimo, un optimismo, una fortaleza, una magnanimidad increíble. ¿Por qué no predicarle esto a los fieles? ¿Cómo decir que esto justamente va en contra de los fieles, los atemoriza, los deja inactivos, los desanima? Por favor. Más teniendo en cuenta, ¿no? A mí siempre me ha llamado mucho la atención esta frase, que les serán negados los triunfos temporales. Les serán negados. Y mientras tanto uno ve las actuaciones de los prelados de la tradición proponiéndoles a sus fieles un triunfo temporal. Vamos a ir a conquistar Roma, a convertir a los romanos. Restablecer la realeza social de Jesucristo. Nos prometen un gran monarca, como vamos a ver. Pobres, pero bueno. La advertencia que en las 3 primeras cartas, antes de anunciar el premio, en las 4 últimas va después. Las promesas y las profecías que seguirán son las más grandes y misteriosas. Atención a los 3 misterios que vienen junto con las 3 iglesias, ¿no? Sardes, Filadelfia, Laodicea. Que veremos, si Dios quiere, enseguida tras la pequeña pausa. Perfecto. Ya regresamos.